cuestión. Bienvenidos a La Obra en Cuestión, el espacio donde tomamos una pieza, la ponemos al centro y la cuestionamos. Hoy hablaremos de una obra que generó debate internacional, un plátano pegado a la pared con cinta gris. Sí, literalmente eso. Pero la pregunta no es ¿qué es? La pregunta es ¿por qué puede valer más de $100,000? Hoy nos acompaña Kenia García en este segundo episodio de nuestro podcast La Obra en Cuestión. Kenia García es una artista multidisciplinaria originaria de Saltillo, Coahuila. Su interés por la pintura a temprana edad la llevó a estudiar artes plásticas en la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera, aprendiendo diferentes técnicas y uso de materiales como acuarela, óleo, acrílico, carboncillo, entre otros. Inclina su expresión artística en la escultura, trabajando materiales como la cerámica y barro. Es cuando en el 2020 da comienzo a un emprendimiento artístico llamado Cerámica, que es un proyecto en el que se trabaja con la pasta de secado al aire, explotando el material de diversas formas mediante la creatividad. A partir de este proyecto, dar talleres en diversas ocasiones la ha llevado a conocer, conectar y compartir espacio con otros artistas. También atraída por el detalle, la naturaleza, los colores y texturas, tiene un gusto por la fotografía. Hola Kenia, buenos días, es un gusto que estés aquí acompañándonos en nuestro segundo episodio de este podcast y es un honor tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar un poquito a la introducción de este episodio y comenzaré con esta relatoria. En 2019, el artista italiano Maurizio Cattelan presentó en el Art Basel de Miami la obra titulada Comedian, que es pues un plátano real adhesivo a la pared con cinta adhesiva. Y bueno, pues se vendió por más de $100,000. El plátano, bueno, y una particularidad es que este plátano se reemplaza pues cada vez que se descompone, o sea, que se echa a perder. Y pues en algún momento otro artista incluso se lo comió como parte de la acción como performativa, ¿no? Mi primera pregunta, Kenia, sería, cuando la viste por primera vez, ¿qué sintiste? Spicy. Híjole, es el tema, por ejemplo, del arte contemporáneo, para empezar, es un tanto como de debate. Que obviamente el arte es cada vez más abstracto, es cada vez más cuestionado, como también criticado y así. Y sí siento como que se puede ver esta diferencia entre, obviamente, el primer arte que había, no sé, tipo en el Renacimiento y así como súper, con un... que le podías, yo creo como los símbolos estaban ahí, pero ahorita como que ya se tienen que rebuscar los símbolos y así. Pero bueno, antes de pasar a todo eso, pues sí vamos a repasar un poquito como que tu trayectoria, tu historia. Yo en lo personal tengo mucha curiosidad de tu historia y tu trayectoria como ceramista, porque pues es el ámbito que me llama la atención. Pero bueno, antes de entrar en todo eso, ¿cómo te definirías tú como artista? Como artista, alguien muy sensible, la palabra sensible. Yo creo que es algo que destaca mucho en mí. ¿Qué más? Igual la sensibilidad, pues sí creo que es como algo súper importante, ¿no? Cuando eres un artista. A lo mejor podríamos andar un poquito en ¿de dónde crees que vino esta sensibilidad o de dónde crees que empezó a nacer como que esta curiosidad tuya por inclinarte hacia el arte? Yo creo que nace desde muy temprana edad, ya que mi papá es artista, entonces yo creo que naces ahí ya con los genes, ¿no? Viene en el ADN el arte. Pero también más como individualmente, siempre me gustó observar todo el proceso de lo que hacía mi papá, o sea, como su proceso artístico, verlo de una manera como, no sé, muy poética, cómo tiene su paleta de colores, las pinturas. Por ejemplo, mi curiosidad nace como de mi propia experiencia, porque yo ya había visto tu cuenta, tipo en redes y así, desde hace muchos años, como en el 2021, no sé. Creo que empezaste, ¿no?
Estás que... Pero ¿La de en la cerámica creo que fue, bueno, no sé si particular o no, yo la conocí, la cerámica, en la pandemia. Entonces justo yo también tuve a Anabel como maestra, pero creo que sí le tocó la mala suerte de que era en línea. Entonces siento como que todo eso no se apreció. Y ahorita como que estás hablando del proceso y así, justo es algo como que yo también estoy tratando de como que centrar, o no sé cómo de qué manera, no atacar, pero como tratar en mi investigación, porque hablo de que ahorita lo que están haciendo las redes es justamente como que saltarse todo este proceso, de que nada más te muestran 5 segundos de cómo empezaron, 5 segundos de la mitad y luego ya el resultado final. Entonces, desde mi punto de vista, como que se está perdiendo toda esta, pues sí, o sea, magia que se vive dentro de la creación de cualquier pieza, pero especialmente en la cerámica, para mí es muy especial porque es como... En lo personal siento que siempre he sido como que muy intolerante a la frustración. Entonces, la cerámica siento que eso te enseña. Desde que empiezas a armar la pieza, o sea, no te puede salir tipo la arcilla y luego ya la hiciste y en lo que se está secando se puede romper, o si no se te rompe y se te puede romper en el horno, y si no se te rompe en el horno, o sea, sabes, como que siempre hay esta parte donde... Incertidumbre. Ajá, incertidumbre, donde sientes que algo como que va a salir mal, o sea, y no desde el principio, o sea, en todo el proceso, hasta cuando la estás transportando, no sé, o sea, tipo se te puede caer y ya vale. Entonces, bueno, te digo, yo empecé a conocer la cerámica en la pandemia en clases en línea. Y pues sí, siento que incluso yo como que no la aprecié tanto, o sea, ya era como que mucha saturación, ¿sabes? De lo que estaba pasando. En lo personal siento que las carreras artísticas pues también no se aprecian igual si no lo estás haciendo ahí. Y pues obviamente que también si el maestro, en este caso Anabel, o sea, no estaba con nosotros en ese momento viendo cómo estábamos haciendo las cosas o viéndolo así directo, pues siento que sí fue muy difícil. Otra de nuestras maestras tenía una visión muy particular acerca de la cerámica, y justo ella como que también hablaba como de esta contraparte, hablaba tanto como de que en el mundo de la cerámica, y yo no estoy segura o no sé, tal vez no me he entrado tanto de la misma manera en otras áreas, pero como que en la cerámica hablan de que la gente es muy envidiosa, de que no te quiere decir dónde, bueno, en ese entonces, de que no te querían decir dónde compran los materiales, cómo hacen cierto color, cierta fórmula, o como que todo eso, pues sí es muy personal obviamente porque la gente tiene como que encontrar lo suyo a base de prueba y error, pero te digo que esta persona hablaba de que pues otros tipos de arcilla o que no llevaban el mismo proceso de horno y esmalte y todo eso no se podía considerar como que cerámica, o sea que le dijeras, bueno, que le nombraras de esa manera. Y a mí me dio mucha curiosidad en ese entonces porque pues yo veía tu cuenta que justamente se llama cerámica y aquí vemos como que estos son pues materiales diferentes, ¿no? Y bueno, mi curiosidad principal yo creo que es como de dónde viene el nombre. O si el cambio de la C por la Z en tu negocio pues como que viene como de este juego de que pues me llamo cerámica pero a lo mejor no es o no sé. Bueno, el nombre surge porque pensando, obviamente yo sé que son materiales diferentes, llevan un proceso muy diferente, pero bueno, el nombre inicialmente lo puse para que en algún futuro cambiara a literal el material de la cerámica, o sea, trabajarlo. Pero con el tiempo, pues empezando a trabajar el barro, la cerámica, que son materiales muy diferentes a la pasta fría, que es lo que yo uso, me doy cuenta que sí es un proceso muy diferente, o sea, es sí, los materiales. Por ejemplo, en la cerámica usas tierra, bueno, es trabajo con la tierra y otras pastas para que hagan que la cerámica pues sea como más moldeable y tenga como más soporte a temperaturas altas. Y pues la pasta fría simplemente seca al aire, ¿no? Pero igual tiene como un proceso de manejo manual, al igual que la cerámica, pero hasta ahí queda un poquito. La cerámica sí es un proceso más hasta ancestral, podemos decir. Sí, tradicional, ¿no? Viene de la alfarería, ¿no? Sí. Tengo una duda, porque por ejemplo yo, como cineasta, muchos de mis cortometrajes, sobre todo cuando estaba al inicio de mis 20s,
trataban mucho sobre mí. O sea, escondía a través de mis personajes vivencias mías o ideologías mías, ¿no? De que soy queer, de que soy de izquierda moderada, etc. Y ahorita que ya estoy ya mayor en mis 30s, muchas de mis propuestas de guión y de cinematografía ya son como un poquito más universales, ya no hablan completamente de mí. En tu caso, cuando vemos una obra de Kenia García, ¿qué vemos reflejado de ti o qué tanto vemos del cliente o de una obra que se va a exponer? O sea, ¿qué tanto se refleja tu persona o lo que quieres decir? O sea, simulando, ¿no? Que es como que yo hablaba de mí completamente en mis obras, ¿qué tanto hablan de tus obras o de dónde te inspiras? Bueno, la inspiración surge de muchas partes. Siempre me gusta ver cómo lo que hacen otros artistas, cómo lo trabajan, pero observar mucho en la naturaleza y en lo cotidiano. Creo que a veces se pierde como, pues sí, la chispa de lo que nos pasa día a día. O sea, cómo saben las cosas, cómo sientes, no sé, alguna tela, alguna textura, cómo escuchas lo que escuchas. No sé, si escuchas el canto de un ave, bueno, a veces por traer los audífonos, pues ya te perdiste de eso, ¿no? Como de esa sensibilidad, por estar como centrado en otras cosas. Bueno, retomando otra vez tú, Kenia García, tú eres multidisciplinaria, egresas de la facultad aprendiendo, o bueno, trabajas la acuarela, el acrílico, el óleo, pero ¿cómo fue que te inclinaste más por la cerámica y el barro? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró a inclinarte en eso? Y cómo, no sé, cómo nació la idea de tu emprendimiento, a partir de qué, porque pues muchas veces uno quiere tener su emprendimiento, ¿no? Y no lo hace, a lo mejor por falta de seguridad en sí mismo, por falta de recursos. Pero ¿cuál fue tu inspiración o cuál fue tu, pues sí, ¿no? Tu motivo para decir, voy a hacer esto? O sea, ¿cómo nos puedes explicar? Ok, bueno, para comenzar, un recuerdo que tengo desde el kinder, a mí me encantaba demasiado trabajar con las manos. Me gustaba mucho sentir la tierra. Entonces yo me juntaba con unas amigas y hacíamos pastelitos de lodo. Entonces, sí, yo creo que ese fue como mi primer acercamiento así con la tierra. Me encantaba mucho el olor de la tierra mojada. Y como cuando mezclabas pues el agua con la tierra se hacían como diferentes pastas, ¿no? O sea, si le ponías más, pues se hacía muy aguada. Y si le ponías menos, pues se hacía más como diferente, ¿no? Como una plastilina. Y vas experimentando. Sí, entonces pues ahí me encantaba ir al kinder a jugar con la tierra. Ya más adelante, yo creo que tenía como unos 10 años, mis papás me meten a unas clases, talleres de verano de un maestro, no recuerdo muy bien qué era como su trabajo en sí, pero él se dedicaba a hacer cine stop motion. Wow. Entonces trabajaba monitos de plastilina, ¿no? En aquel entonces, y yo feliz haciendo monitos de plastilina. Hasta la fecha, bueno, como no recuerdo muy bien, sí me gustaría saber pues más de ese maestro. Y ahí quedó, ¿no? el taller. Más adelante, yo creo que todo comienza en pandemia. Yo creo que a muchos se nos prende como que las ideas de hacer, de crear, pues de aprender, ¿no? Mi hermana me dice, oye, deberías hacer, pues trabajar esta pasta, ¿no? Y salir mucho como en TikToks y así. Y dije, ok, está bien. Entonces empecé a hacer piezas. Me acuerdo que en una noche hice como 3 piezas y a la mañana siguiente hice como que la cuenta en Instagram y subí fotos de las piezas. Y pues ya tenía gente como agendándome piezas, ceniceros, joyeros, cualquier cosa que se les ocurría. Y obviamente yo le ponía como pues algo mío, ¿no? Una marca. Ellos me mandan como referencias de lo que les gusta, de lo que ven, pero al final yo siempre le agrego como un toque mío.
conozco una chava con el tiempo, una amiga mía, ceramista también, se llama Estefanía Ramírez, que con ella fue pues quien empezó todo, ¿no? O sea, el barro y la cerámica. Un día me la encuentro como en una cafetería, en un bar, y pues ella me da un volante, ¿no? de clases de barro. Y yo no, pues la persona más feliz, porque pues siempre me interesó pues trabajar el barro, o sea, literal la cerámica, porque yo ya sabía más o menos que era un proceso pues diferente en el que tenías que quemar las piezas, pues a una temperatura alta, que no era como pues en un horno convencional, sino en un horno industrial especial, ¿no? Y pues para mí era como, o sea, todos los pasos para hacer una pieza o algo me encanta, es como que muy, no sé, me gusta, lo disfruto mucho. Aparte es como muy terapéutico, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, todo. para unos sí. Sí. Para otros se llega como sí, a frustrar un poco. Sí. Pero sí, entonces empiezo a ir a clases con ella, luego juntándome más con ella, conozco también otros ceramistas, que igual el círculo de ceramistas en Saltillo creo que es muy reducido a lo que hay en otros estados. Pero sí, con ella me quedé un buen rato en su taller trabajando y así, colaborando. Luego ella me invita a que yo dé mis propios talleres, o sea, de mi marca, ¿no? Y pues para mí es un paso súper enorme, ¿no? Sí. Porque es pues transmitir lo que tú haces, tus conocimientos hacia otra persona, yo creo que es algo que te da como mucha experiencia, ¿no? Es como, digamos, profesionalizar, o sea, ya te vas a encargar de profesionalizar a otra gente. Sí, sí, es algo muy mágico esa experiencia. También agradezco demasiado que ella haya sido como que la persona que me haya impulsado y que haya como pues creído en mí, en lo que yo hacía. Ya en los talleres conocer pues a más personas que les gusta, que les interesa, que aprenden y que también saben como cositas que al menos tú no sabías o que te faltaban. Siento que es algo como muy, muy recíproco. Fíjate que me recuerdas un chorro de una de mis mejores amigas de la Facultad de Artes Visuales en Monterrey, en la UNL. Le mando un saludo, que era Huerta, Carmen Edith Huerta. Y ella, aunque salió de especialización en video y fotografía, la vida la llevó a la cerámica. Y yo recuerdo que para ella, el día más feliz de su vida, o sea, más que su graduación, más que, no sé, o sea, cuando le invitaron a exponer en Conarte, en el Consejo de las Artes de Nuevo León, para ella el día más feliz fue cuando compró su horno, porque fue así algo como que, o sea, a pesar de que no fue el sueño de toda su vida, sino fue un sueño así que ella pudo lograr. Y actualmente ella da el taller de cerámica ahí en la Facultad de Artes Visuales de Monterrey. Y yo lo que te quería preguntar es, o sea, porque yo soy muy ajeno, ¿por qué a muchas personas les nace el amor así en la cerámica como en el proceso? O sea, ¿por qué te enamoras del proceso de crear en cerámica si, no sé, o sea, a mí no me pasó con el cine, yo me enamoré del cine hasta los 17 años. Y como que todo este proceso tan orgánico, o sea, motriz, o sea, ¿no? De tocar, de sentir, que en mi arte creo, y aquí, no sé cómo ustedes, que son arquitectas y diseñadora industrial, en mi caso, o sea, ¿cómo podrías expresar eso, o sea, de esa sensibilidad tan primaria? Bueno, es algo que sí me pasa como muy seguido al final de mis piezas de obra. Cuando algo se vende, sí es como chin. O sea, se va ahí. Está padre, ¿no? Dices que, qué padre que se vendió, pero sí es más como chino. O sea, existe ese apego. Se va mi bebé. ¿Por qué? Porque el proceso, pues, es muy importante. A veces estás triste, a veces estás frustrado, molesto. Entonces, al empezar a trabajar, vas quitando como todo eso, pero se lo pones a una forma. O sea, tu esencia Sí. está en cada pieza. De alguna parte. Entonces, ya cuando al final ves la pieza ya terminada, pues dices, te acuerdas, ¿no? De lo que sentiste cuando la estabas haciendo, de lo que pensaste, de todo lo que dejaste, y al final pues la pieza es como el resultado de todo eso. Es como una extensión de ti hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque al final, pues sí, lo hicieron 100% de tus manos. O sea, yo creo que es algo también muy mágico como de este proceso que mencionabas de la cerámica,
Y justo yo lo he visto como que mucha gente también lo usa de forma terapéutica. O sea, de hecho está considerado como una forma de meditación activa y yo considero que también pues eso tiene mucho que ver con el aprecio a veces que las personas encuentran ahí como ese espacio seguro donde a veces ni siquiera tienen que hablar, o sea, solamente es como que tienes que sentir y modelar y cuando lo terminas yo creo que ves lo que tal vez no querías decir o lo que traías ahí guardado, como que sí, o sea, como al ser una extensión de ti, de lo que van haciendo cada parte de tus manos y así, pues siento que es como casi un espejo, un reflejo, no sé. Y sí, sí pasa como que, y a veces le dedicas tanto tiempo a una pieza, o sea, porque la cerámica, o sea, sí, como que lleva un proceso muy largo y pueden ser días, semanas, meses, o sea, gente que tarda muchísimo tiempo y yo creo que también genera como que es de que, wow, o sea, esta pieza me acompañó, de que durante todo este proceso me tardé tanto, le sufrí o así, y ves el resultado y es como que, oye, no quiero que se vaya. Yo quería comentar algo. Yo recuerdo la primera vez que mi amiga Carmen Edith Huerta presentó fue una exposición colectiva en el Consejo de las Artes Nuevo León, con arte, y yo pues no conocía de ese mundo, era de escultura pero había mucha cerámica. Entonces yo, obviamente mi sesgo por mi amiga, yo dije no, pues las mejores obras son las de mi amiga. Entonces ya fui recorriendo las diversas salas de la exposición colectivas y había unas que yo decía, ay, no, estas están bien feas, estas están bien padres, pero yo sin saber, o sea, simplemente por gusto estético. ¿Qué tanto te has enfrentado a esas críticas de gente como yo, que no sabemos de escultura, que no sabemos de cerámica, y dicen, ay, esa está bien padre, ay, no, esa está bien, te quedó bien fea? Ay, no, o sea, te pasan en persona, te pasan en línea. O sea, ¿sí te ocurrió ese tipo de experiencias o no? Yo creo que sí, o sea, pero no tanto como una crítica negativa. Siempre ha sido como más positivo, pero al final, pues ¿quién? Yo tenía un roomie en Monterrey que es diseñador industrial. Él está estudiando LDI en el TEC y yo estaba estudiando audiovisual en la uni. Y hacía muchas veces, igual que en la cerámica del diseño industrial, cosas útiles, ¿no? O sea, así como, digamos, pequeños muebles, o para cocina, o para la habitación. Pero fue muy reconocido cuando hizo una pieza que literalmente no sirve para nada. O sea, así como, se veía bien bonita, era así, no sé cómo explicarlo, era así como muy ornamental verde que ponías en una esquina, pero era totalmente decorativa. Se venden más las piezas, o sea, que digamos que son más ornamentales o decorativas, o la gente quiere, en tu experiencia, quiere algo más como útil, o sea, una pieza de cerámica que puedan utilizar. De una funcionalidad. Pues yo creo que va de un 50-50, o sea, dependiendo la persona, los gustos, pero muchas de las veces siento que es más como, más de un lado artístico. Bueno, quizás sí dependiendo demasiado como, sí, la persona. Hay gente que se dedica como a coleccionar trabajos de ceramistas y pues también hay quienes les gusta igual tener como trabajos de ceramistas y ceramistas muy buenos que se dedican a hacer piezas pues más como de uso diario y llevan como una marca muy muy artística de ellos, o sea, sin que caiga a tener que ser como algo expuesto artísticamente. Y tú como artista, por ejemplo, en nuestra generación de la maestría de arte y diseño, había una compañera que se llama Victoria, que dice que ella compró una de tus piezas y que no sabía que era tuya. Y luego ya cuando fuiste invitada al panel en la última clase de la materia de crítica y arte, dijo, yo tengo una pieza de ella. O sea, sí te sorprende esto, o sea, de que, bueno, yo no tengo una pieza, sé que es de un artista, pero no sé quién es el artista, o si le da más peso saber, tengo esta pieza de tal artista. O sea, ¿eso afecta en algo a ti como artista o no? Sí, me deja como que pensando mucho, pero personalmente no. O sea, porque, no sé, prefiero que mi arte sea vendido a que sepas como persona quién soy yo. Pero también mi persona podría ser como, pues alguien artísticamente, no sé, como un personaje, ¿no?
Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Existen corrientes dentro de, o sea, de esta parte de la cerámica? Porque bueno, en las artes como en la música, pues hay música barroca, en la arquitectura también, pero me llama mucho la atención que la cerámica, que al menos yo conozco, como que no sigue una corriente, sino como que siempre la veo contemporánea. Pero no sé si es mi ignorancia o en realidad es así. O sea, como que si existen corrientes o... Porque siento que es muy personal la pieza. No sé, no la quisiera comparar con la pintura porque siento que es diferente. O sea, lo siento como rituales diferentes la pintura a la cerámica. Como que la cerámica siento que, no sé, es que no utilizas ningún instrumento más que tus manos. Y con la pintura tú utilizas un pincel. Entonces no sé si pudieras ayudarme a responder esa pregunta. Corrientes. Híjole. Yo creo que sí, como todo arte tiene sus corrientes, sus géneros, épocas, yo creo que sí. Sí me falta como un poquito introducirme más en ese tema, pero si hay algo que quiero destacar es que hay una quema muy bonita, o sea, en la cerámica que se llama raku. Al final de las piezas, bueno, al final de la quema, más bien, las piezas quedan como de unos tonos como metálicos, como si estuvieras viendo un escarabajo. Y creo que esa quema es como, pues ya tiene años, ¿no? Creo que esa quema empezó en Estados Unidos, más bien, si no recuerdo. Es como una quema ancestral. Metes en un tambo o en el horno de cerámica, bueno, sacas la pieza al rojo vivo, luego la introduces al tambo y ahí puedes usar lo que es azúcar, crin de caballo o periódico o acerrín para que al final la pieza tenga como pues sí, un acabado muy sí, muy padre. Y yo En la que sabe. Sí, en la que no soporta. No, fíjate que según yo es japonesa la técnica. Si no, pues también no sé. Pero a mí también me llama mucho la atención una comunidad que me llama muchísimo la atención por su proceso en la cerámica, son los japoneses. Porque de por sí creo que la cerámica ya es un proceso, pero creo que los japoneses ya a veces lo que hacen es como hacerlo un ritual. Entonces justo yo también conocí el raku hace un par de años y sí, creo que si la cerámica de por sí te enseña a no como que confiarte en el proceso o como que algo puede salir mal o como que no estés 100% seguro, creo que lo que todavía me parece muy fascinante del raku es que ahí sí de plano no sabes cómo va a salir, o sea, de que la sacas como dices al rojo vivo, la metes y justo esto del tambo, como funciona el raku es que cuando entra la pieza a un tambo tú le metes un chorro de papel o así para que empiece a hacer fuego. Entonces tapas este tambo para quitarle por completo el oxígeno al fuego. Entonces lo que pasa como que en esa química es que al quitar el oxígeno los materiales o los colores que les pusiste por encima se oxidan y por eso sale como que este color como escarabajo porque son como ciertos metales que se oxidaron y cuando se oxidan pues no sé si han visto como tipo las piezas oxidadas y así ya que están verdes y así como que tienen una tonalidad no sé, muy natural y yo creo que eso también me parece muy fascinante, o sea, porque de verdad no tienes ni idea de dónde va a salir más verde, dónde se va a poner rojito o así, o sea, como que se me hace como que ya todavía un ritual más donde tienes que aprender a desapegarte de la pieza, incluso es muy peligroso para las piezas como que hacer eso porque se pueden tronar y son muy frágiles y así. Pero sí creo que es una lección muy padre como que dejan los japoneses, porque en sí, igual con el kintsugi o así, que cuando una pieza se rompe la puedes volver a pegar y darle como que otra historia y así. Me gusta mucho como que ellos también tienen como hasta cierta filosofía que la expanden como que a sus procesos artísticos. Porque por ejemplo también pienso, no sé, en la porcelana china o así, o sea, como todas las comunidades o los lugares donde se puede haber desarrollado la cerámica a lo largo del tiempo,
pero pues en lo personal creo que solo, seguramente hay más, pero creo que solo he coincidido con saber de los japoneses y creo que sí está súper padre como que todo este pensamiento que llevan alrededor de un proceso como puede ser la cerámica. No sé, me quiero preguntarle. Yo sí. Yo quiero hacer como preguntas más, ¿cómo se dice la palabra? Más profundas. No, así como para generar, polémica. Me gustan las preguntas polémicas. Y, te quería preguntar, ¿tú crees que existe como una jerarquía en el arte hablando de los materiales? O sea, que el que tú domines la tierra te hace mejor a los pintores que dominan pues, el pincel y todo eso. O dentro de la cerámica, ¿no? O sea, lo mismo como Ajá. la cerámica pura, no sé cómo se diga, contra el secado al aire, contra la arcilla. Ajá, o por contra ejemplo, el barro. de que, yo me fui y caminé 10 kilómetros hasta que encontré el barro y lo elegí y me lo llevé a, no sé, Lo compré ya. lo compré ya hecho. Sí, completamente. Porque, o sea, para ambos trabajos, el barro que yo, bueno, la pasta que yo uso la puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda como de materiales artísticos. Pero para hacer una pieza de cerámica o de barro, sí es un estudio más profundo en los materiales. O sea, en tierras, tipos de arena aditivo para la tierra, para que sea más maleable, en esmaltes, yo creo que también tener como conocimiento un poquito de química, Sí. porque siento que si te pasas un poquito de esmalte o le pones menos o le pones más, la pieza te puede tronar o te puede cambiar el proceso. Y por ejemplo, desconozco yo de la cerámica, pero tú no compras ya la arcilla hecha. O sea, tú la haces desde cero o no. ¿O cómo es eso? Lo que es, bueno, la cerámica y el barro sí se puede comprar, pues ya más o menos el material preparado. Puedes comprar igual los esmaltes, todo, ¿no? Pero sí es muy, muy caro. Igual también lo puedes hacer, pero sí lleva un proceso de investigación, o sea, de elegir la tierra, dónde. Mucho prueba y error. Sí, demasiado. Sí. Y ahora pasando como al arte contemporáneo, tenemos la obra de Comedia de este artista italiano que puso el plátano y le pegó una cinta y es parte del arte contemporáneo, pero en realidad ahí pues no estamos viendo como un uso de materiales ni ejecución, vemos más como una propuesta. Por ejemplo, digamos en nuestras carreras, ¿no? Como diseño industrial, arquitectura, artes plásticas, cine, arquitectura, repito, importa mucho el proceso, ¿no? Los materiales, la forma, el fondo. Pero en el arte contemporáneo es más como la propuesta y ya. ¿Por qué crees que ha pasado esto? O sea, desde tu punto de vista como artista plástica y ceramista, o sea, ¿tú crees que es como que justo para los que sí tenemos que hacer como que todo este proceso y que, no, pues así como está el artista y pudo hacer propuesta y ya, gana muchos ceros más que nosotros o no? Podemos ser polémicos, Kenia. Híjole, pues Sí te da corajillo. Te da por acá. A mí sí. es algo con lo que constantemente trato a veces como que de abrirme en el arte, ¿no? A lo contemporáneo, a que si ponen un extintor y le ponen una cédula y ya es arte, ¿no? Pero es justo, ¿te parece que es justo? En cambio, por ejemplo, que creo que todos los que estamos aquí sentados, creo que todos los que estamos aquí sentados podemos sentir como cierta frustración de que, es que nosotros que nos tardamos tanto en hacer una casa, tanto en hacer cerámica, tanto en hacer, no sé, pues el diseño industrial tiene, o sea, decir, bueno, innovar en un mueble, por ejemplo, en mi caso cine es tardadísimo, ¿no? Un cortometraje te puede tardar años, una película se puede tardar años, y ver a alguien que en realidad a lo mejor le toma un día
y está ganando muchísimo más. A mí sí me da cierto coraje, la verdad. Yo creo que, bueno, sería un poquito dependiendo del trasfondo que tenga la pieza. Y el artista. Sí, cómo el artista defiende su obra. Pero, pues sí da como cierto coraje, ¿no? Ahí, el proceso, ¿no? O sea, todo lo que vive un artista para hacer una obra, a que alguien, no sé, tome un objeto ya hecho y le dé como un trasfondo, ¿no? Creo que sí, igual tiene como la misma validez, pero no la misma validez como artística para que sea, o sea, para que tenga mucho peso. Por ejemplo, en el caso de, bueno, mover muy atrás, por ejemplo, estas dos personas eran, o sea, los Beatles y Yoko Ono, ¿no? O sea, que Yoko Ono pues era un artista del flux, ¿no? Creo. Y pues los Beatles pues sí tenían una ejecución musical y una propuesta y los mejores artistas del planeta, y cómo había como cierta insistencia de parte de los medios en desvalorizarla a ella. No, pues es que ella como no es cantante y no tiene, o sea, bueno, sí es cantante pues, pero no como ellos, y tiene una propuesta, o sea, siempre la quisieron desvalorar, o sea, quitarle el valor. Sí, menospreciar. Menospreciarla, o sea, eso siento que depende mucho del contexto o el lugar en donde te están apreciando. O sea, si me aprecia alguien, por ejemplo, si yo soy cinéfilo y me gusta el cine, lo puedo apreciar. Pero en la cerámica, ¿cómo es esto? O sea, porque no todo el mundo sabemos apreciar la cerámica. Entonces, ¿podemos desvalorizar el trabajo de alguien o no? O sea, si lo comparamos con un pintor con un ceramista. O sea, ¿ocurre eso aquí en Saltillo o no? Ceramistas pues somos los mismos, ¿no? Y la gente que no tiene como mucho conocimiento y puede ir, no sé, a un museo donde estén expuestas obras de artistas, de ceramistas, muchas veces pueden ver un trabajo como bonito. O no está como sentido de crítica porque no hay mucho conocimiento. ¿Y cómo recibes tú esa crítica? O sea, en la que dicen, te quedó bien bonito. Pues de la gente sí es como, pues, está bien, ¿no? ¿De quién viene? De quién viene. Pero sí me ha tocado, pues, de mis maestros que sí me han criticado todo. O sea, desde el proceso, el cómo trabajo la pieza, que sí le meto como mucho, pues como mucha frustración, ¿no? O sea, en el sentido de no tener como paciencia en los pasos. Sí. Está bien chistoso porque la cerámica te delata mucho, ¿no? O sea, de que, a ver, creo que en otras, o bueno, al menos a mí que he hecho a veces otro tipo de arte, creo que, no sé, por ejemplo, en la pintura o así, igual no, o sea, a lo mejor alguien va a llegar y me decir, y así, pero en la pintura siento que de alguna manera u otra como que puedes corregir las cosas o a lo mejor a veces taparlas un poco o así, pero al menos lo que he visto en la cerámica es que si algo lo haces más desde el principio y lo quieres tapar o esconder, en algún punto te va a delatar, o sea, va a salir, se va a romper, o sea, algo va a pasar y va a demostrar que justo no tuviste, como dices tú, o sea, como que esa paciencia o no sé, como que esa parte del proceso. Y yo creo que retomando un poco como lo de la legitimidad o lo de valorizar a las piezas o a los artistas, yo creo que siempre hay dos escenarios, como que siempre, o sea, puede haber un artista que llegó a donde está sin haber hecho nada y nada más por como palanca o así, no sé cómo le digan ahora, o hay gente que se ha dado ese renombre por todo el proceso que ha llevado y así, entonces, pues sí, yo creo que como dice Kenia, va a depender mucho como que del artista, cómo tuvo su nombre, si no es hijo de alguien, y así como hemos visto que, no sé, tipo Nepo Babies y así que los ponen ahí, pues no hacen nada. Y que no estudiaron, no se prepararon, o sea, no pasaron como que todo este proceso de frustración. Pero yo siento que igual que en la cerámica, si lo hiciste o no, tarde o temprano se va a ver. Si te preparaste, si era lo que de verdad querías, o sea, no sé. Y yo creo que también, pues, hablando también como de la comunidad cerámica y así, en lo personal me gustaría como que fuera un poco más como abierto, como que si tú te quieres meter a ese mundo, como si te recibieran con los brazos abiertos, ¿no? De que ven, yo te enseño todo y así. A lo mejor es algo muy utópico, pero pues sí esperaría que en algún día se pudiera, porque yo creo que hasta
todos los medios o comunidades siempre hay gente, o siempre a lo mejor está esta concepción de que es que ellos tienen más tiempo, entonces saben más, y como ellos tienen tanto tiempo, tanta carrera, tantas piezas y así, se pueden llamar ceramistas, pero yo no, porque yo a lo mejor no trabajo el material tanto, o no sé tanto, o no estudié, o no tengo la carrera, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. En ese sentido, tú como ceramista, ¿dirías que te sientes como ceramista o no tanto? ¿O cómo dirías que te ha ido como todo ese proceso de tu identidad en la cerámica? Justo, es una muy buena pregunta, porque... Esa sí es una buena pregunta. Solo somos 40 minutos. Vamos a empezar de cero. Córtale. Hay un debate en el arte, ¿no? O sea, tanto como en pintura, que dicen que el artista se vuelve artista hasta que alguien ve su obra, ¿no? No me siento como ceramista como tal, aún, porque si no ya siento que hubiera como transicionado lo de cerámica, o sea, la pasta fría, literalmente subir trabajos de cerámica. Aún no lo ha logrado como tal, porque sí se requiere mucho tiempo. Sí. Y también dinero. Sí, recursos, tiempo. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, vender una pieza en 1,000 pesos, más de 1,000 pesos, a que te compren algo chiquito, o pues sí, más como alcanzable, 200 pesos. También aquí entra como mucho el tema de la cultura, de la gente que compre arte. Muchos están acostumbrados al mayoreo, ¿no? Sí, Por ejemplo, las no, tiendas chinas. Sí, no. A veces sí me da así como mucho para abajo Sí, no. el hecho de que yo puedo hacer una pieza, pero ya la puedo ver en un Miniso, en una tienda de todas 5, ¿no? Y súper Y pues barato. la gente, pues es más barato comprar eso a que algo hecho por un artista. O si no está la que te regatean, ¿no? De que, Sí. ay, pero ¿en cuánto me dejas? Soy tu amiga. Sí. Ay, no, Sí. qué verdad. Entonces sí es como complicado. Sí. Ah, no, ya se me fue. ¿Y dónde? Ah, Bueno, yo le iba a preguntar algo. Bueno, particularmente creo que también el arte se ha vuelto como algo de estatus, o sea, como que te da estatus. Las piezas de arte son caras y acceder a ellas, pues creo que solamente un sector de la población lo hace, pero el caso de cerámica, de tu emprendimiento, me parece muy particular porque creo que pones al alcance de la comunidad el arte y es accesible, y eso me parece algo como muy padre porque podemos acceder los mortales a una pieza de arte y tenerla en nuestra casa, y yo creo que es como los que nos van a escuchar en Saltillo, pues creo que ya es una comunidad la que tenemos como estas piezas en nuestras casas tuyas. Entonces me parece muy, muy particular porque como que pienso que tu emprendimiento es para acercar el arte a todos. No sé si así nació, pero pues agradecerte por eso, porque al menos en mi persona, que tengo varias piezas tuyas en mi casa, es como siempre que quiero yo una pieza o algo, digo, Kenia, o sea, para mí es como un referente ya en la comunidad de la cerámica, o sea, ya eres un referente, ya eres Kenia, para mí sí eres ceramista, aunque digas, bueno, tu postura sea diferente, pero pues sí, agradecerte pues este camino. Yo creo que también abres para los ceramistas y para poner como el tema en la mesa de la cerámica aquí en Saltillo, ¿no? Gracias. Yo creo que es algo muy admirable que personas como tú, que justo lo que yo percibo es que no necesitas tener un taller, no necesitas tener un horno, no necesitas tener como que todo esto que a veces uno lo ve muy lejano, de que es que si no tengo el horno, si no tengo esto, tal y aquello, y si no sé hacer esto, o no sé tanto del proceso, de los materiales o así, no me puedo llamar ceramista.
pero siento que sí está muy padre y en lo personal como que también conectan mucho conmigo porque yo creo que tal vez no somos las únicas personas que están muy interesadas por eso, pero por el hecho de no tener tal vez todos los recursos que se necesitan, no se atreven a sí mismos a llamarse ceramistas o siquiera artistas o personas creativas, creadores, ¿sabes? Y creo que sí también es muy padre, muy también de admirar el que hagas las cosas accesibles para todo tipo de públicos. Yo creo que es algo que también, bueno, al menos en mi persona también me gustaría lograr, pero sí creo que llega a ser a veces un poco como peligroso saber trazar esta línea entre lo hago accesible para todos, para que todos lo vean y tengan este acceso al arte, a cosas personalizadas o así, y la línea entre que la gente como que lo menosprecie o justo piense que es más barato o que no tiene el mismo valor que una pieza de cerámica. Pero si te fijas, al final las dos cosas también llevaron su proceso de modelado, su proceso de, como te preguntaba Jesús, de que cómo llegas a conceptualizar eso que tienes en la mente para ponerlo en 3D. Y yo creo que también es algo como, yo tampoco lo podría explicar, o sea, como a veces simplemente como que tu mente sabe cómo hacerlo. A lo mejor uno podría decir de que, no, pues me imagino tipo una figura, un cubo y de ahí le voy quitando, sacando, poniendo y así, pero no sé, o sea, creo que al final, aunque sean de la misma carrera, como que cada artista te va a dar su propia perspectiva acerca de su propio proceso. Pero sí, ¿cómo crees que, o sea, en conclusión, cómo crees que tú sabes o crees que sabes trazar esa línea entre lo hago accesible, pero tampoco de una manera en la que lo menosprecie, ¿no? Como que pierda valor ante el público? Pues que siempre lleve una marca personal. Es como, ok, puedes ver la misma pieza en todo a 5, pero al final el toque que le doy yo, o sí, la forma como hago el proceso, es lo que le da como, es esa línea, esa división, Sí. el que no lo puedes copiar, Sí. tal cual. Sí, porque sabes que se me hace hasta súper chistoso, al menos he visto, me acuerdo que hubo un trend justo como que, bueno, no creo que así es en español, justo como en esos años donde la cerámica empezó a hacer un auge, y ahorita ya veo en el súper de que piezas de cerámica que parecen hechas a mano, pero tú sabes que es un molde, pero me parece como muy, como, no sé si chistoso, o sea, no sé qué palabra ponerle, que hasta irónico, así como que la industria quiere copiarle a la manualidad, pero aún así tú sabes, o sea, aunque lo quieran hacer, no se logra, ¿sabes? O sea, como que quieren copiar esos dedos que deja uno así en la pieza y así, pero al final sabes que pues no es lo mismo, o sea, siempre va a haber algo que a lo mejor la persona que haga la pieza por pieza, como tú dices, le va a dejar su firma o su sello, y eso es lo que lo va a diferenciar hasta de alguien que le quiere copiar. Sí, completamente. ¿Que salga cierre o...? Bueno, yo voy a hacer una pregunta mía. Muy bien. Igual, si quieren, ¿quién quiere cerrar? ¿Quieres que yo cierre? Si vamos a decir algo de plata, No, yo Ya quedamos con una hora. Yo creo que no está material para... Sí, nos va a ser diferente porque, pero aparte sí hubo como esa parte del plátano. Sí. Sí, de crítica a la contemporánea, ¿no? Bueno, yo tenía, a mí me gusta mucho el arte, tal vez como dice Ley, pues no muchos tenemos el acceso, ¿no?, para comprarlo, porque a veces está caro. Entonces, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde podemos buscar tus obras? Si son bajo pedido o tú las haces y las vendes, si hay un espacio o es en línea, nada más la venta, y pues más o menos en cuánto rondan los precios, por si la gente quiere acercarse y comprar. Sí, claro. Me pueden seguir en redes sociales como Cerámica con Z, Cerámica MX. Y con ahí, sí, con Z y con K. Entonces ahí pueden encontrar información de talleres que doy, precios, el lugar también. Siempre lo doy como en cafeterías, en diferentes cafeterías fuera de aquí de Saltillo. No tanto como en un punto para que no sea como simplemente un lugar, sino varias zonas. Y sí, ahí pueden encontrar todo mi trabajo, todo lo que hago, piezas, pedidos también. Ok. Bueno, pues yo me quedo con esto que quizá pues la obra en cuestión pues no siempre está en un museo, tal vez está en nuestra casa. Sí. Es un cenicero, es un imán que ponemos en el refri.
Y pues nada más agradecerte, Kenny, este espacio que nos diste. Creo que nos abriste un mundo diferente, y también pues hablamos sobre algo que el Saltillo pues es como un grupo selecto, es muy pequeño, y ojalá en el futuro haya más ceramistas, se profesionalice más pues esta arte. Y pues sí, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo y por esta conversación tan agradable. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. También pues quisiera dejar la reflexión de que tal vez, como decía Ley, la obra en cuestión no siempre está donde creemos que está, y tal vez también a veces solo está en la letra que cambiamos para nombrarnos distinto, o en la decisión de sostener lo que hacemos, incluso cuando no todos lo entienden. Ya sea una obra de museo, una obra personal, pues a veces simplemente como se condensa toda nuestra postura. Y bueno, si nadie quiere agregar otra cosa, ¿no? Antes de retirarnos, agradecer otra vez al programa de Maestría en Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Secretaría de Ciencias y Tecnologías y a la maestra Penélope por el apoyo con este proyecto. Y obviamente pues muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de La Obra en Cuestión. Como siempre los dejamos con la pregunta: ¿Todo es arte? ¿o arte es todo? Nos escuchamos a la próxima. Chao.